Buenas tardes a todos. Simplemente yo por mi parte quiero saludar y dar la bienvenida a todos aquí presentes en nombre de este Real Club Asturias de Regatas. Estamos muy contentos de que se celebre aquí esta asamblea o esta conferencia. Quiero dar las gracias a la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de la Inmaculada, a la cual estoy muy orgulloso de pertenecer también, por cierto. Así que, Javier y Víctor Manuel, muchas gracias por tener en cuenta al club para organizar aquí esta charla y que sepáis que podéis contar con el club también en el futuro para lo que queráis. Y gracias también al comandante naval de Marina de Gijón, Luis, y a nuestro ponente que nos va a explicar o hablar de su historia sobre Magallanes, creo, ¿no? Así que nada, simplemente, insisto, muchas gracias a todos y bienvenidos, y le doy la palabra a Víctor Manuel, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos. Buenas tardes, señor concejal, autoridades civiles y militares, comandante naval de Gijón, ponente, Juan Ozores, presidente del Real Club de Regatas, amigos todos. Bueno, yo voy a ser muy breve. Mis palabras van a ser de bienvenida y de agradecimiento, ¿no? Agradecimiento, pues, lo primero al ponente que aceptó el reto de esta conferencia y se ha desplazado desde muy lejos para venir a dar esta charla, que seguro que será muy interesante. Al comandante naval, que aceptó el presentar al ponente. Como no, al Real Club de Regatas, que nos ha hecho posible que podamos hacer esta conferencia en un entorno pues inigualable. A todos ustedes, porque sin ustedes la conferencia no sería lo mismo. Está dirigida a todos ustedes y entonces gracias por venir. Y bueno, me van a permitir también que dé las gracias particularmente a mi compañero Javier, que es el que ha llevado el peso duro de toda la organización del evento. Y sin más, pues le paso la palabra a Javier. Gracias. Y bueno, pues ahora que he vuelto, pues lo que pueda ayudar por la asociación, encantado de hacerlo el tiempo que esté aquí. Muy brevemente, simplemente comentaros que esta conferencia pertenece a un ciclo, que si nos pasa por favor la diapositiva, señor comandante. Sí, un ciclo de conferencias llamado 2022 Orígenes, que se está celebrando a lo largo de este trimestre. La primera la celebramos en el mes de octubre, en el Grupo Covadonga, la sede de Begoña del Grupo Covadonga. Tuvo que ver con los 1300 años de la batalla de Covadonga, y ahora estamos celebrando esta segunda, que tiene que ver con los 500 años de la primera circunnavegación. Este ciclo nace con dos propósitos. El primero es, y haciendo caso de las palabras del Padre General en este verano en el Congreso Mundial de Jesuitas, el primero es sacar de nuestro colegio nuestras actividades, compartirlo con el resto de la sociedad, y por eso este empeño de hacer las conferencias fuera del colegio, que es donde siempre hemos hecho todas nuestras actividades. La primera fue en el Grupo Covadonga, la segunda aquí en el Club de Regatas. Entidades pues muy destacadas, muy importantes de Gijón, y con las que además nos unen muchos lazos de amistad y además de, en este caso, incluso de estudios, porque son antiguos alumnos sus presidentes. La tercera, con la que cerraremos este ciclo, la tendremos dentro de un mes, en el día 13 de diciembre, en el colegio, y tendrá que ver con los 500 años de la conversión de San Ignacio y, por lo tanto, el inicio de la Compañía de Jesús, y reflexionará sobre lo que es el misionarismo y todo el mundo, la impronta de San Ignacio en el mundo. Centrándonos ya en la conferencia de hoy, ahora nos presentará el comandante naval, nos presentará a nuestro ponente. Voy a la segunda de las instrucciones que nos daba el Padre General, que es contar con antiguos alumnos o con la gran red de antiguos alumnos que tenemos en el mundo, y por eso por primera vez nuestras actividades, en este caso nuestras conferencias, las hacemos con antiguos alumnos de otros colegios. La primera conferencia nos la dio un antiguo alumno, en este caso de Deusto, la Universidad de Deusto, y hoy tenemos a un antiguo alumno del Colegio del Puerto de Santa María en Cádiz. Y de hecho la tercera conferencia pues también contaremos con un antiguo alumno de otro colegio, como luego hablaremos. Y bueno, pues
dando pasos en esta dirección, trabajando más en red, trabajando más en compartir lo que hemos recibido los antiguos alumnos de la Compañía de Jesús con toda la sociedad. Y en este caso, pues agradeciendo a ustedes su presencia y esperemos que disfruten mucho de este ciclo y de esta conferencia. Y doy ya paso al comandante naval a que volvemos a agradecer una vez más su presencia para que presente a nuestro ponente. Y también imagino que nos hará referencia a cómo esta conferencia, de alguna manera, espero, sirva para redondear todas las actividades que desde la Armada en general y en este caso desde la Comandancia Naval de Asturias, de Gijón, han hecho en torno a este quinto centenario de la circunnavegación. Así que esperemos también ser de utilidad para ustedes. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, Javier. Bueno, quisiera en primer lugar agradecer a la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Inmaculada de Gijón, al presidente y al organizador de esta conferencia, Javier, pues precisamente esto, organizar esta conferencia sobre una gesta que está tan ligada a la historia y, como reza el cartel, a los orígenes, ¿no?, de la Armada y de la historia de nuestra nación, ¿no? Y esto es especialmente gratificante viniendo de una iniciativa ciudadana, como lo es también pues, hacerlo aquí en nuestro, si me permites, Alfredo, presidente, Real Club Astur de Regatas, donde que está tan vinculado a la Comandancia Naval, no solo por la cercanía, sino porque aquí es donde celebramos, cuando nos dejan amablemente, pues los principales eventos de la Comandancia Naval, y habiendo sido precisamente esta misma gesta el tema de fondo durante la pasada celebración del Día del Carmen, en este mismo salón, ¿no? Esta conferencia, como decía Javier, nos viene muy bien, además, para complementar pues, actividades institucionales que se han ido realizando a lo largo de estos 3 años y, en concreto, aquí en Asturias, pues las exposiciones del viaje de la especiería de Magallanes Elcano por la Delegación de Defensa de Asturias, tanto en la Universidad de Oviedo como después aquí en la sala de muestras de la lonja de la Autoridad Portuaria de Gijón, y también la entrega en Castropol del trofeo Juan Sebastián Elcano durante el Campeonato de España de Traineras organizado por la Real Federación Española de Remo y el Club de Mar de dicha localidad, ¿no?, dentro de lo que fueron actividades del marco de la Comisión Nacional del Quinto Centenario. Y ya vamos realmente a invocar aquí al protagonista, ¿no? Y es para mí un verdadero orgullo y, sinceramente, placer presentarles al capitán de navío Juan Ozores Masó, con el que tuve el privilegio de coincidir al ingresar en la Escuela Naval cuando él era ya guardia marina de tercero, que esto en términos temporales de alumnos son más de 2 años, ¿no? Son muchos más, ¿no?, en términos de antigüedad, ¿no? Pues el capitán de navío Juan Ozores ingresó en la Armada en 1981, ha servido en numerosos buques y destinos a flote, como el portaavionaves Dédalo, Dragamina Sil, ha sido jefe de máquinas de la fragata Andalucía, comandante del patrullero de Évala, con base en Palamós, ha sido también jefe de operaciones de la fragata Canarias, parte de la dotación de quilla de este buque, y ha servido también en el Centro de Evaluación y Calificación para el Combate, que es un poco el coco de todos los oficiales cuando estamos embarcados, que son los que nos pasan los exámenes y nos certifican para poder desplegar nuestras misiones. Como destinos en tierra ha servido en varias ocasiones en el Estado Mayor de la Armada, en el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, también en la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa como consejero técnico, y ha sido jefe de una de las secciones de la Dirección de Enseñanza Naval de la Armada en Madrid. Como destinos en el extranjero, ha estado en el elemento de inteligencia desplegable en el Cuerno de África, ha sido oficial de enlace en el Centro de Mando en Tampa, Florida, en la operación Iraqi Freedom, y en el Mando Componente Naval de Estados Unidos en Bahrein. Ha estado en el cuartel subregional de la OTAN en Nápoles y, más recientemente, ha sido Deputy Commander del NATO Force Integration Unit en Bucarest, en Rumanía, en la entrada de este país en su integración en la OTAN.
El capitán de navío Ozores es diplomado de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, también en alta gestión de recursos humanos, y ha realizado el curso de altos estudios iberoamericanos, también en el Centro Superior de Estudios de la Defensa. Hizo las especialidades de energía y propulsión y de electrónica en la Armada. Ha realizado numerosos cursos OTAN, muchos de ellos relacionados con las operaciones y la inteligencia. Ha realizado el curso de técnicas de negociación del CSDEN y la Escuela San Telmo de Sevilla, y otros cursos técnicos de diversos equipos y sistemas navales. Es autor de numerosos artículos para la Revista General de Marina y colabora con otras revistas y publicaciones del ámbito militar. También es profesor colaborador en cursos civiles y militares de inteligencia. Posee numerosas condecoraciones, 3 cruces del mérito naval, 1 cruz del mérito militar, así como medallas y distintivos de participación en diversas operaciones de mantenimiento de la paz. Irak, Atalanta. Tiene reconocido el idioma inglés y habla francés e italiano. Y, muy importante, está casado y tiene 4 hijos. Y si hubieran estado aquí esta mañana se hubieran dado cuenta de lo importante del trabajo de Beatriz aquí presente, que es su verdadera asesora y apoyo en este tipo de eventos, por ejemplo. Y a este dilatado currículum profesional me gustaría añadir, si me lo permite Juan, bueno, pues que es un oficial de gran prestigio en la Armada, muy conocido, y polifacético, un carácter entrañable, como pueden apreciar, y diestro en la maniobra y en lo que es la marina de la vela, ¿no? Es regatista consumado, y lo que, unido a su destino actual en el Departamento de Estudios e Investigación del Instituto de Historia y Cultura Naval, llevando el proyecto de digitalización de los viajes de exploración españoles por los mares del sur, es decir, por el Pacífico, pues hacen de él el conferenciante idóneo para el tema de hoy, ¿no? Que es 1522 Elcano, inicio de la globalización hispánica. Y ya sin más dilación, por favor, Covante, toma la voz. Buenas tardes a todos. El concejal, muchas gracias por su presencia, presidente, y a la federación, al club, en realidad, que nos acoge en este acto. A Javier por haberme traído, a Comandante Marina por esas cariñosas palabras, y a todos ustedes, muchísimas gracias por venir aquí. La verdad es que no me esperaba este recibimiento, y la verdad, la cantidad de gente que ha venido, pues bueno, intentaré no defraudar con las expectativas que han depositado en mí. Bueno, lo primero que voy a decirles es, como antiguo alumno de los jesuitas, y además, que es el objeto de la conferencia, que es España, el primer imperio global, que es algo que muchas veces hemos perdido la perspectiva de lo que es España. Muchas veces con tanta propaganda y con tanta mensajes y difusión de información, a veces nos perdemos un poco en todas esas ramas y toda esa hojarasca que no nos deja ver en realidad qué es lo que es España, ¿no? En esta época, que es lo que voy a tratar la primera parte de la conferencia, voy a tratar de situarnos para que entendamos todo lo que lleva o qué es lo que llevó aparejado a esto que hizo España, y convertirse en un imperio global, y además la gesta que supuso la navegación y el alcanzar esas tierras lejanas que empezaron con Colón y continuaron no solamente con Elcano, sino con muchísimos otros. Esto que les pongo aquí, y pueden ver en la parte inferior, un galeón, una nao. Las carabelas eran todavía un poquito más pequeñas, pero eso es una nao. En el medio pueden ver la chimenea del Titanic, y el grande es un barco de pasajeros actual, y más o menos la perspectiva o el tamaño les puede dar a ustedes una idea de cómo eran la proeza o la gesta que llegaron a realizar estos navegantes. El Titanic se hundió. El barco de pasajeros, si se acuerdan ustedes de la película del Poseidón, pues más o menos también se hundió. Bueno, más o menos, se hundió. Y las naos, pues miren, son así pequeñitas, también se hundieron, pero algunas otras llegaron a su destino.
La gesta de España o de estos españoles o de estos castellanos no se puede entender si no está fundamentada en la religión católica, en el cristianismo. ¿Y por qué digo esto? España se había pasado casi 800 años con los musulmanes en la península, luchando, guerreando entre ellos, y el nexo de unión entre todos los reyes castellanos fue la religión. Esto que pongo aquí es la oración, las palabras que hay en la capilla militar de en la escuela naval. Hay una capilla y pone, el que no sepa rezar y vaya por esos mares, verá que pronto la aprende sin enseñárselo a nadie. Y si analizamos cada una de las palabras, nos daremos cuenta de que es cierto. Hoy hemos visto esta mañana aquí en la bahía las olas que había en la playa. Bueno, son olas relativamente grandes, pero cuando nos vamos fuera y vemos olas de 10, 12 metros, todavía ponemos en valor esta frase. Esto es lo que se hay en la escuela y esto es lo que se reza al principio de los viajes del crucero Juan Sebastián Elcano, que le llaman la oración del piloto. La oración del piloto que dice: larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento y nos lleve de vuelta a nuestras casas. Eso es lo importante, que nos lleve de vuelta a casa. No quiere decir que sean todos unos católicos creyentes y extremistas, no. Es que en aquella época era la costumbre que había era, por lo menos si te vas a morir, que mi conciencia quede tranquila, que tú vas, por lo menos intentar irte, porque era aquella época, por lo menos irte a la vera de Dios, al cielo, que es como se decía. Hay de todo, obviamente, hay que entenderlo, pero en ese contexto es lo que trato de explicar con estas palabras. A ver, vamos a ver. Bueno. Bien. Este cuadro es un cuadro de Salaverría, donde se muestra a Juan Sebastián Elcano desembarcando al final del viaje. El cuadro en sí mismo lo que representa es la gesta, el final de la gesta, pero es un poco lo que quiero decir es esos cambios, esa mentalidad que había o esos errores conceptuales que existían actualmente de cómo trabajaban los barcos, cómo llegaban los barcos a puerto. Este cuadro se ve que los tripulantes del barco están desembarcando con una escalera que desembarca en un muelle. En los barcos los tripulantes no desembarcaban de esta manera, más bien desembarcaban de esta otra, o los despedían de esta otra. Este es un cuadro de un portugués, Bordalo Piñeiro, que representa la despedida de Vasco de Gama desde la costa. Y embarcaban así, se ve la familia en la playa y se ve la gamela o el bote o el chinchorro transportando a la gente hacia el barco. Y este otro es la llegada de la princesa de Inglaterra, Isabel de Francia, llegada a puerto en barco. También desembarcaba en un bote. Bien, esto va a ser son las únicas textos que voy a poner en la conferencia, pero lo que quiero hacer es resaltar lo siguiente. Aquí hablo un poco de lo que era el Tratado de Tordesillas, un poco para ponernos en concepto. El Tratado de Tordesillas, que es un tratado que se celebró entre España, entre Castilla y Portugal, para llegar a unos acuerdos de mínimos y en el cual yo no te meto el dedo en el ojo y tú no me lo metes a mí. Entonces, para llegar a una entente cordiale, pues llegaron a unos acuerdos y decían, por ejemplo, que el Tratado de Tordesillas impedía a los castellanos navegar por aguas portuguesas. No es verdad, no es verdad. Existe una cosa que se llama el paso inocente, que hoy en día sigue en vigor, que es que cualquier barco de cualquier nacionalidad que pase por las aguas territoriales de un país ribereño puede pasar si no va a hacer nada en ese país. Es decir, puede cruzar sus aguas y seguir su rumbo. Otro era que lo que hacían era pelear por los descubrimientos y por el comercio. No, España lo que quería era llegar a una parte del territorio que se suponía que era suya.
Después decían que no, querían descubrir nuevas rutas. Dice, no, no querían descubrir nuevas rutas. Lo que indicaba era que los portugueses que iban por el Cabo de Buena Esperanza, lo que tenían más o menos controlada esa ruta, y los castellanos lo que querían era encontrar otra zona para llegar a unos territorios que ellos suponían que era suyo. En definitiva, eran unos puntos importantes que hay que tener en cuenta para entender por qué Magallanes escogió la ruta que escogió y por qué Castilla y Portugal tenían esta cierta rivalidad, que no era tal, pero bueno, en aquella época más o menos se entendía así. Esto que les muestro es un mapa mundi de Batista Agnese de 1544. Es el 1544. Y lo que muestro aquí es lo que es la representación, la primera representación de la Vuelta al Mundo de la gesta de Juan Sebastián Elcano, porque Magallanes no dio la vuelta al mundo. Magallanes murió en Mactán. Entonces, el que dio la vuelta fue Juan Sebastián Elcano el primero, pero después hubo otros españoles que la continuaron. De acuerdo con las capitulaciones de Magallanes en su propuesta de viaje, Magallanes tuvo el mando de la Armada y la misión de la expedición consistía en ir más allá, descubrir nuevos territorios y encontrar un camino para llegar a las Molucas. Después tuvieron un año casi de preparación y embarcaron 250 tripulantes. Ahí varía un poco los números, pero más o menos eran 250. Y salió de Sevilla el 10 de agosto y regresó al puerto de Sanlúcar y Sevilla 3 años más tarde. Claro, ahora mismo conseguimos dar casi la vuelta al mundo en 10-12 horas, o podemos alcanzar cualquier sitio en un avión del mundo en poco menos de un día. Claro, 3 años, se dice, si lo empezamos a pensar y lo empezamos a valorar, nos damos cuenta que es un tiempo realmente extendido. Pero era la época y después vamos a ver cómo llegaron a esos, bueno, por qué hicieron y por qué tardaron tanto. Esto que vemos aquí es el globo terráqueo y en él pues vemos cómo eran las rutas comerciales actualmente, ¿no? Vemos aquí en naranja y en amarillo las rutas que venían desde Oriente y las que iban por Occidente, y en verde lo que era la ruta del Cano cuando terminó la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza. Esto de aquí es un mapa, todo esto que les estoy mostrando es para que vean ustedes qué conocimiento se tenía en la época de toda la cartografía, ¿no? O sea, qué idea se tenía de cómo era el mundo, ¿no? Este mapa que hay aquí, que es del Fra Mauro, representa, vemos a África al sur, vemos a Europa y vemos a Asia. Antiguamente era una representación simplificada, que es lo que ven en la parte de la derecha, donde ven Asia arriba y ven abajo África y Europa. Era un mapa en T. Si esto lo giramos 90 grados, nos damos cuenta de cómo era la simplificación que se tenía de lo que era el territorio conocido, ¿no? Esos son mapas en T, y lo que hacían era pues, dar una visión de cómo era el mundo de los territorios conocidos. El círculo que hay en el exterior, es un círculo grande, representaría lo que eran los astros. Y no está totalmente simplificado, pero era esto, ¿no? Bien. Este de aquí es un mapa realidad de Fra Mauro, y vemos que la parte de África no está cubierta. Esto es anterior. Se sabía que era el continente europeo, el continente asiático, pero África todavía no se conocía el Cabo de Buena Esperanza, no se sabía, llegaban hasta ahí. En 1402, en China, ya habían cartografiado más o menos el territorio de China, de Asia. Este mapa es de Cándido, es de 1400, como ya he dicho, de Cándido, y lo que es curioso, que aquí pueden ver en la parte de la derecha lo que era, cómo representaban ellos a África. Claro, nosotros en Europa representamos a Europa, y si hablamos de España,
en el centro de la fotografía, y en China pues representaban a China en su centro, y todo lo demás era más pequeñito para darle valor añadido al territorio. Entonces, esto que vemos aquí a la derecha pues es cómo ellos entendían los territorios que había a su alrededor y cómo entendían ellos a África. Los chinos, tengo que decir que en 1429 ya habían llegado a América. En 1429 ya hay un inglés que dice que China ya vio la vuelta al mundo. Empezaron con 120 barcos, algunos de ellos insumergibles, con mamparos estancos como existen ahora, y que empezaron a navegar porque querían encontrar una situación en el Mar del Sur, como teníamos la estrella polar en el hemisferio norte. Y en el hemisferio sur necesitamos una situación, y fue un viaje de exploración. Esto lo digo a título de curiosidad porque se han encontrado vestigios de animales que venían de China, que estaban distribuidos a lo largo del mundo. Simplemente es por curiosidad, que no nos creamos que éramos nosotros los únicos, sino que ya había, en Oriente ya existía tecnología suficiente, que era donde querían llegar. Tenían información de Marco Polo, de todo esto. Entonces, toda esa información, claro, la gente no tenía televisión, no tenía Twitter, no tenía Facebook, no tenía WhatsApp, no tenía Internet. Pero entonces, ¿cómo se manejaban? Pues con informaciones, y gente que con esa información interpretaba lo que le contaban y hacía mapas. Y esos mapas o esa cartografía es la que les estoy representando aquí, un poco para que vayan viendo en qué contexto nos estábamos moviendo. Este de aquí, que ya nos vamos centrando un poco ya en la época de Magallanes, es ya de 1519, justo un periodo antes, previo a la salida de la expedición. Y lo que es curioso de este mapa es que el territorio africano, o el territorio americano, perdón, que lo tienen ustedes aquí en la parte de la izquierda, ya tenían noticias de Colón, que había llegado al Caribe, entonces habían encontrado ya el territorio americano. Decían, ahí hay algo más. Pero si se fijan, hacia el sur, ese territorio no se le ve el Cabo de Hornos. Ese territorio continúa hacia abajo y parece ser que conecta con el otro lado de Asia. Entonces, se piensa que este mapa se hizo, lo hicieron los portugueses por encargo, o sea, lo encargaron los portugueses para intentar desprestigiar o intentar desmotivar al rey de España, a Carlos I en esa época, intentar desmotivarlo para que no financiase la expedición. Entonces, hoy en día es la guerra psicológica que se hace. Es una cosa, antiguamente pues, ya existía, con otros medios, pero también existía. Obviamente, esto no se llevó a la cabo, pero bueno, pero este mapa existe ahí y eso es lo que hay. Esto de aquí es un mapa de Toscanelli anterior, a 1474, en el que ya se representa, vemos la zona de Zipango, y vemos ahí también el territorio de Catay, Mango, y entonces no está representado el continente americano. Bueno, 1474 es anterior, y todo esto lo que le hago en poner en contexto es cómo era, qué es lo que se sabía, y un poco para que vean cómo estaba la situación geográfica, los conocimientos que existía de lo que era la Tierra. Lo que ven abajo es el mapa que ya les enseñé antes, y esto es una representación nueva de Toscanelli, y entonces les he marcado con un círculo dónde estaba España en uno y en otro, y dónde estaba la parte de Asia. Ahí no se representa América porque no se conocía. Bien, esto es el mapa que le saqué antes de Cándido, y una esfera almilar 255 años before Christ, ¿no? antes de Cristo, ¿no? O sea, que ya se sabía que la Tierra era redonda, porque si no, ¿por qué iban a representar esto? No se sabía el tamaño, pero ya se sabía que la Tierra era redonda. ¿Por qué les digo esto? Porque está muy extendido por la cultura protestante que Colón, cuando descubrió América, iba porque pensaba que la Tierra era plana. No es verdad. Ya se sabía que la Tierra era redonda. Lo que no se sabía era el tamaño. Esto es la llegada de Colón a lo que era la actual
española, y le pongo este cuadro para representarle 3 cosas que hay importantes en el cuadro. La cruz, por encima de todo, la bandera de Castilla, que la tienen ahí, y después el trato comercial que tenían con los indígenas. No sé si se ve bien, pero ahí se ve a Colón en el centro con unos indígenas que están un poco agachados, ofreciéndole, pues eso, oro o material que tenían allí, comida, víveres, que era lo que le ofrecían a la gente que le recibía como si fueran un hospedaje. Entonces, lo que le represento con esto es que la religión, con la corona y con el carácter de español, en este caso castellano, de unificar nuevos territorios, es lo que acompañó a todas las expediciones españolas a lo largo de la historia. Bueno, que españolas, castellanas. Y después aclararé este tema. Y ahora lo que les pongo es, esto es Isabel I de Castilla. Entonces lo que les pongo aquí a la derecha es una parte del testamento. El testamento de Isabel, que dice: las islas y tierra firme del mar Océano nos fueron concedidas por la fe apostólica. Se trata de inducir y traer a los pueblos que en ellas había a la fe católica, instruir los vecinos y moradores de esas tierras y enseñarles la doctrina y buenas costumbres. Y después que no consientan los oriundos, los expedicionarios, que no consientan agravio a los moradores de esas tierras. Y mando a mi hija y a su marido emplear diligencia en estos menesteres. ¿Por qué digo esto? De aquí vinieron los estudios que hubo en la Escuela de Salamanca, que originaron lo que eran las famosas leyes de Indias, que son el germen de lo que son los derechos humanos actualmente. Es decir, que no íbamos ahí a arrasar como fueron los ingleses, que arrasaron donde fueron, pues sobre todo en América, erradicaron totalmente las tribus indígenas. No, nosotros fuimos allí, obviamente, a colonizar, obviamente, a conseguir relaciones comerciales, nos quedamos sorprendidos de lo que había y a intentar, como si dijéramos, un intercambio cultural. De hecho, toda Sudamérica o toda Iberoamérica está plagada de gente con rasgos europeos, sobre todo españoles, porque nos mezclamos. Para nosotros el mestizaje era una cosa normal y de ello los reyes católicos inicialmente y posterior, cada uno de los reyes castellanos o españoles, lo fomentaron. De hecho, teníamos en las Cortes de Cádiz, teníamos gente de las tierras de ultramar, los teníamos en el Congreso. Esto es la toma de Granada y para hacernos a la idea de cómo era la situación. Nosotros habíamos estado 800 años para intentar erradicar o sacar o expulsar a los musulmanes de España. Entonces aquí lo que hago, lo que quería decirles es que cuando hablaba de España y de Castilla, ya en la época de los romanos, cuando Roma hablaba de Hispania, Portugal era un territorio, era un reino de España. España en aquella época estaba integrada por 5 reinos, que eran Castilla, León, Aragón, Granada, perdón, Castilla, que era Castilla y León, Navarra, a ver, vamos a ver, Castilla y León, Aragón, Navarra, Portugal y Granada. Es decir, Portugal estaba considerado como un reino. El concepto de reino no hay que entenderlo como el reino de España, no, era un territorio que estaba dominado porque los reyes además eran casi todos parientes, eran o primos, cuñados o eran hermanos. Es decir, lo que era España, cuando se hablaba de España, se podía hablar tanto de castellanos como de portugueses. Aragón es difícil hablar porque Aragón está más enfocado hacia el Mediterráneo, que eso sería objeto de otra conferencia por el tema de la batalla de Lepanto contra los turcos, etcétera, etcétera. Pero lo que era Castilla y Portugal, cuando se hablaba de expedicionarios, de hecho los portugueses hablan de expedicionarios españoles y se podían referir o bien a un portugués o bien a un castellano. Cuando hablaba de Castilla, de castellano o de portugués, sí se refería puntualmente a oriundos de Castilla o a oriundos de Portugal. Bien, esto es la llegada de Vasco de Gama a lo que es la India, lo que es las Molucas.
en 1499. Es decir, que los portugueses ya habían, esto lo que les voy a contar ahora un poco ya es la situación política. Hemos hablado de la parte geográfica, la situación política de cómo estaba entre España y Castilla todo el reparto de territorios que había, ¿no? Entonces, esto es la llegada de Vasco de Gama, lo que era a la parte de las Molucas, lo que era la parte de la India y tal. Entonces, es decir, los portugueses ya habían llegado a esa zona antes que nosotros. Entonces, la expedición de Magallanes lo que trataba era de llegar a la parte que por el Tratado de Tordesillas se había decidido o se había definido como territorio castellano. Ahora les enseñaré un mapa donde se representa esto un poco más. Esto de aquí, bueno, hacía referencia a lo que les conté de los 5 reinos, simplemente una miscelánea, es un mapa de Lopo Homem de 1519, en el que se representan Castilla, se representa Portugal, Aragón, Granada y Navarra, pero simplemente era a título anecdótico. Y esto de aquí es la carta de Juan de la Cosa, que a raíz de la ida de Colón a América y descubrir el territorio, es la primera carta donde se representan las islas del Caribe. Aquí se ven en la parte de la derecha de la carta, lo pueden ustedes ver, se ven ahí la zona de Cuba y lo que ven en los territorios de África y se ven los territorios de España. Bien. Tratado de Tordesillas, Alcasovas, la Buda Intercaetera y el Tratado de Zaragoza. Estos tratados que les comento ahora, a raíz del descubrimiento de América, los portugueses empezaron a temer, como ya les dije, Vasco de Gama ya había doblado el Cabo Buena Esperanza y había llegado a la India, o había llegado a las Molucas, y entonces los portugueses empezaron a temer que los castellanos intentaran arrebatarles el comercio de la especiería e intentar arrebatarle esos territorios que ellos consideraban suyos, ¿no? Aquí habría que hablar de la batalla en Guinea, un sitio que se llama el Fuerte de la Mina, donde ahí se repartieron Portugal y Castilla, pues las Azores, Cabo Verde, y para Castilla se quedó las Islas Canarias, y el compromiso de no bajar de ese paralelo, de esa línea que tienen ustedes ahí en azul. Entonces, ¿qué pasó? Que los castellanos, bueno, pues a partir de ahí, pues lo que hicieron fue navegar hacia Occidente por encima de esa línea. Mientras que los portugueses podían bajar hacia el sur y doblar África y irla costeando, ¿no? Bien. ¿Qué pasó? Pues que en este momento pues encontraron tierra. Al encontrar tierra, pues empezaron a discutir, oiga, ¿esta tierra a quién pertenece? Porque eso está por encima del paralelo de 26 grados, me parece que era. Y entonces, a partir de ahí, esos territorios a quién pertenecen. Entonces ahí les comento lo de la bula intercátedra, que lo que hizo fue, a partir de Cabo Verde, de la Sierra de Cabo Verde, se trazó una línea de 100 leguas y después, con el Tratado de Tordesillas, se corrigió a 370 leguas, de tal forma que esas de 370 leguas llegó hasta la altura de Brasil. Como tenemos a Estela, una representante brasileña, mujer del Comandante Marina, y entonces se representa ese territorio como diciendo, a partir de esa línea, de la línea hacia la derecha, pertenece a Portugal, y de esa línea hacia la izquierda pertenece a Castilla. Claro, ¿qué pasa? Pues que los castellanos dijeron, madre mía, entonces tenemos la posibilidad de ir hacia el otro lado y llegar a Molucas, en vez de por oriente, llegar por occidente. Y eso es toda la razón de la expedición. Llegar a unos territorios que consideraron los castellanos que eran de ellos, por esta distribución del Tratado de Tordesillas, ¿no? El antimeridiano fue posterior para dividir, claro, la parte, al ser redonda la Tierra, pues tenía un meridiano por un lado y un antemeridiano por el otro. Y ahí fue donde entraron las discusiones si ese antemeridiano estaba en un lado o estaba en otro. De tal forma que si se movía hacia la derecha pertenecía a Portugal y si se movía a la izquierda pertenecía a Castilla. Bueno, entonces, ¿qué protagonistas intervinieron en toda esta gesta? Bueno, en esta gesta el primero, por supuesto, es Magallanes, que fue el que pergeñó lo que era la expedición. Dicen que Magallanes les puso al rey de Portugal esta expedición, y el rey de Portugal le dijo que
mira, esto no va a ningún lado, nosotros ya tenemos nuestro caminito por África y vamos a seguir por ahí, vamos a lo seguro, no me voy a gastar el dinero en una cosa que no se sabe lo que hay. Y entonces Magallanes, portugués, se vino a Castilla y le ofreció los servicios al rey de Castilla. Entonces, no quiere decir que Magallanes era portugués y renegó de su bandera, no, es que en aquella época es como un señor que la empresa de la SEAT se ofrece una cosa y dice, pues mire, no estoy contento con lo que usted me ofrece y me voy a la Volkswagen. Y entonces el de la Volkswagen le paga tal y va allí, como fue con Arri Ortúa o como fue con otros grandes empresarios que cambian de una empresa y se van a otra. Eso lo interpretaron de esa manera, hay que interpretarlo de esa manera. Es decir, era portugués de nacimiento, pero se vino a Castilla o se vino a los territorios castellanos y ofreció sus servicios al rey de Castilla. ¿Qué pasa? Pues que el rey de Castilla en aquel entonces pues dijo, bueno, ¿quiénes son los navegantes que conocen bien el navegar por ultramar? Pues eran portugueses. De hecho, la expedición pues tuvo portugueses. Pero no solamente tuvo portugueses, tuvo griegos, tuvo alemanes, tuvo, por supuesto, castellanos, andaluces. O sea, una expedición que estuvo compuesta por mucha gente, ¿no? Pero hay que entender en ese contexto que Magallanes no era portugués. Era portugués porque nació en Portugal, pero la expedición la pagó la Corona de Castilla, la financió la Corona de Castilla, los barcos eran castellanos y la expedición es castellana. Es como, muchas veces lo he comentado alguna vez, esto es como los premios Nobel. Premio Nobel que gana el Premio Nobel de Medicina, que lo gana Estados Unidos porque el investigador es un alemán. Nadie dice que Alemania ha ganado el Premio Nobel tal, no. Se lo han dado a Estados Unidos porque el investigador, aunque es alemán, está financiado por Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Con los Estados Unidos sí y con España no? Poco. Entonces, bueno, el siguiente que tenemos aquí es Carlos I, que en aquella época era un jovencito, entonces se dejó asesorar bastante bien y fue el que financió, dio el visto bueno a la operación y fue el que apoyó esta expedición con fondos reales. Los fondos reales que no venían de la propia corona, sino que vinieron a través de, ¿cómo se llama?, de banqueros en aquella época. Los banqueros, el banquero famoso, creo que lo tengo aquí, es Jacobo Fugger, que era Fugger en alemán, que era una casa de banqueros muy importante que habían financiado a Carlos I en su elección para la corona de Alemania y se convirtió en Carlos V. Entonces, en compensación, pues se lo trajo a España y le dio la potestad de financiar las expediciones españolas de aquella época. Y después tenemos a Cristóbal de Haro y tenemos a Juan Sebastián Elcano, que Juan Sebastián Elcano era, ¿cómo diríamos?, era un comerciante que había vendido su barco por unas deudas que había contraído con otros personajes y tuvo que vender un barco que tenía para pagarlo, para liquidar las deudas. Entonces, en aquel entonces estaba muy mal visto vender los barcos a marinas extranjeras o a países extranjeros. Si lo podías vender dentro de Castilla y tal, muy bien, pero si lo vendías a países extranjeros, eso se veía como una afrenta y no está, porque construir un barco costaba mucho. Entonces, estaba perseguido y se vino a Sevilla y se embarcó un poco como piloto, como contramaestre de uno de los barcos, ¿no? Bien, y entonces vamos a ver cómo navegaban en aquella época. Visto los personajes, vamos a ver qué medios utilizaban para navegar. Esto que tienen aquí es un derrotero donde iban anotando el rey cuando financia la expedición, lo que le dice tenía una serie de escribanos que iban embarcados representando a su majestad y al tesoro real para escribir y detallar todos cuantos territorios fuesen viendo y descubriendo, para dar fe de que esos territorios eran descubiertos por un barco o un jefe de expedición castellano. Era en la época, o sea, hay que entender que yo llegaba a un territorio y miraba a la derecha, miraba a la izquierda y si no veía a nadie de los países amigos, Inglaterra, Francia, Polonia, Italia, pues ese territorio no pertenecía a nadie. Tenía sus dueños, los indígenas, pero no pertenecía a nadie, como si dijéramos, de lo que hoy se conoce como Europa. Entonces decía,
este territorio no pertenece a nadie, tomo posesión de ellos en nombre de Entonces daba fe el escribano de que ese territorio pertenecía a Castilla, al rey de Castilla, y lo registraba. Después también había uno que era el tesorero, que también daba fe de los gastos que se iban realizando con todas el dinero que se llevaba o los regalos que se llevaba. Esto que tenemos aquí es la brújula, que era el elemento que utilizaban los navegantes para moverse. La brújula, con el tema, por ejemplo, en Colón, trajo muchos problemas porque Colón, cuando fue desde Canarias hacia América, los marineros, claro, allí los marineros... Esto es un inciso. Los marineros allí, en aquella época no es como ahora que el comandante del barco, el capitán del barco está aquí arriba en un pedestal y el marinero es uno de los personajes que, bueno, hace trabajos a bordo y tal, y no se le considera un poco en ninguna decisión. En aquella época, un marinero era una persona experimentada en la mar. Entonces se tenía mucha consideración en tratarlo y en preguntarle o en hablar con ellos para ver qué opinaban de determinadas cosas. O sea, no es ninguna tontería, porque en el hecho de las expediciones, cuando van muriendo los capitanes y cada uno de los relevos, van tomando posesión o van asumiendo la responsabilidad del mando de la expedición gente que estaba por debajo, pero no por gracia divina, no, era porque eran gente experimentada que podían asumir y llevar a buen término la expedición siguiendo las órdenes reales. Entonces, se consultaba mucho a los marineros. Esto de la brújula, cuando Colón fue navegando hacia América, claro, los marineros decían, bueno, vamos fenomenal, vamos viento en popa, las naves van navegando con el viento y tal, pero ¿cómo hacemos para volver? Porque no hemos encontrado ni un solo momento vientos en contra que nos dijeran o que nos hicieran intuir que podíamos tener viento hacia Levante y que nos podíamos volver. Entonces eso trajo motivos de discusiones, incluso hubo motines, pero Colón ya sabía que si se iba hacia el norte podía tener vientos de componente hacia Levante y poder llegar otra vez como llegaron a la península, ¿no? Entonces, lo que era la aguja de marear era un instrumento importante y todos en el barco conocían y cómo se utilizaba. Otra cosa era la situación. Entonces, estas eran las cartas, que traen una carta, esta es una carta antigua, esta es de la carta de Pisano, que es una carta, bueno, de la zona del Mediterráneo, pero bueno, es una carta muy antigua que la pongo aquí simplemente por ejemplo. Y esto que tiene aquí era la ballestilla, que era el instrumento con el que los navegantes se situaban. Esto ya era más específico y era más técnico. Entonces, no todos los marineros, no todos los miembros de la dotación sabían utilizarlo. Esto ya requería una formación previa. De hecho, hubo expediciones que una vez que perdieron el piloto, hubo problemas de situarse. Los ingleses, cuando asaltaban un galeón español o una nave española, lo primero que hacían era robar las cartas y quedarse con el piloto. Al resto los pasaban a cuchillo, incluso al capitán lo pasaban a cuchillo o los abandonaban en una isla. Pero al piloto era como si fuese, vamos, esto era perita en dulce, ¿no? Entonces se quedaban con él porque sabían dónde se situaba. Esto es un astrolabio, ahí tienen el reloj de alera y ahí tienen la famosa corredera. Yo no sé, bueno, supongo que ustedes lo saben porque muchos de ustedes habrán navegado. El famoso nudo viene de esto, de la corredera. La corredera era un cabo que tenía un tope al final de una especie de madera, de tablilla, que hacía retenía el cabo y entonces iba soltando el cabo por la popa. Entonces el cabo tenía una serie de nudos a una distancia determinada y entonces con el reloj de arena lo que hacían era, lo ponían a cero, le daban la vuelta y empezaban a soltar. Entonces, 1 nudo, 2 nudos, 3 nudos, 4. Entonces, neno, para. Entonces ya el reloj de arena había consumido toda la arena y decía, vamos a 4 nudos. Pues esa era la velocidad. Entonces, de ahí viene la famosa palabra de los nudos, de la velocidad de los barcos, ¿no? Viene de ahí. Bueno, es una anécdota. Bueno. Esta es una carabela, que lo que voy a hablar ahora es de la arquitectura de los barcos en aquella época, que era la carabela, que era una origen, es bereber en realidad, es una adaptación portuguesa, la que ven aquí, y con la bandera, le he puesto la bandera española, pues
más que nada para no poner la portuguesa y nada más. Pero bueno, son la portuguesa y las españolas eran muy parecidas, y el otro es una nao o un galeón. Es una nao, no un galeón, ¿no? Y esto que ven aquí, otra vez, es la imagen que les puse al principio para que se den ustedes cuenta de la hazaña, en donde se embarcaron estos señores para ir hasta a los confines del mundo, ¿no? Bueno, la expedición en sí misma, vamos a hablar un poco. Esta es una representación de lo que es el viaje de Elcano, Magallanes y Elcano, a lo largo del mundo. No sé si se ve bien, pero bueno, ustedes tienen la primera parte, que es la llegada, la salida desde Sanlúcar, Canarias, y llegan hasta la zona de Brasil. De ahí de Brasil tuvieron el motín de San Julián por causas motivadas de las instrucciones que le dio Carlos I a Magallanes, es que informase a los capitanes de por dónde iba a ir. Lo que les contaba antes de que a los marineros se les informaba, bueno, pues a los capitanes de las otras naves todavía más. Y en aquella época, que eran el honor y la nominación del rey, cuando eran nobles y cuando eran de cargos de títulos nobiliarios y tal, pues lo llevaban todavía mucho más a gala. Entonces exigieron a Magallanes que les contase por dónde iba a ir, porque había una intención que era ir por la zona de Cabo de Buena Esperanza. Después les contaré los vientos, bajabas hasta la zona de Guinea, de ahí cruzaban el Atlántico y después los portugueses volvían hacia África otra vez. Es como si hicieran una S, ¿no? Bajaban hacia la zona de Guinea salían hacia América, y de América volvían a llegar decía más o menos, estamos en 23 grados sur, venga, pues ya no cambiaban el rumbo y ya se iban hacia Levante, y ya iban a dar a la zona de Sudáfrica más o menos. Entonces ya ahí tomaban esto. Entonces eso es lo que pretendían hacer con el paso inocente que les había contado al principio, pero Magallanes decidió seguir hacia el sur. ¿El por qué? Pues bueno, sus razones tendría, ¿no? Pues eso causó un motín, y fue el famoso motín en San Julián, donde, bueno, cortó cabezas, abandonó a Fonseca, abandonó a uno de los clérigos que tenía en la expedición, nombrados por el rey. Eso fue casi una afrenta, ¿no? Bien, después llegaron a lo que es la zona del río Solís, y después siguieron más hacia el sur hasta descubrir lo que era el estrecho Magallanes. Esto es un cuadro donde está Magallanes tomando juramento a los amotinados y exigiéndoles otra vez obediencia a lo que el Carlos I le había dado en las capitulaciones, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es la zona del estrecho. En la navegación por el Pacífico, hasta llegar a las famosas Molucas. Esto es en Mactán, donde bueno, fue un poco, Magallanes fue un poco de soberbia casi ahí, porque ahí los castellanos que iban con él le dijeron, capitán, capitán general, no era, o general, no te metas en estos follones porque no nos va ni nos viene. No tenemos por qué entrar en luchas internas ni en luchas partidistas. Nosotros venimos aquí a negociar, a establecer relaciones amistosas, y no nos vamos a meter en follones. Pero él no hizo caso. ¿Por qué? Bueno, pues la soberbia humana, pues en estos casos pues juega un papel importante. Magallanes no era un navegante, era un personaje que estaba formado militarmente, pero como terrestre, como soldado terrestre casi. Entonces él dijo que no, que él tenía que entrar allí y demostrar a los indios, a los aliados, que él era como si dijéramos un aliado potente y fuerte. Entonces lo iba a demostrar, y al final le salió el tiro por la culata, y en Mactán, el famoso Lapu-Lapu, que lo tienen allí con una estatua, se lo mataron en la playa. Pero bueno, y esto que ven aquí, esto es el Santo Niño de Cebú. Antes de morir, Magallanes regaló a la princesa Juana, ahí en Cebú, en la conversión, cuando estableció amistad con el rey de Cebú, y consiguió convencerlos que se convirtiesen al catolicismo. Bueno, él, los monjes, ¿cómo se llama? Los frailes que tenía en el barco, que iban allí para, como había dicho con Isabel II, enseñarles la religión cristiana y educarlos,
esto lo que hizo fue pues regalarles en memoria de, o ¿cómo se llama?, en agradecimiento a la conversión y al bautismo, le regaló esta estatuita del Niño Jesús, que se llama el Niño Jesús de Cebú. Esta estatua, casi 20 años más tarde, fue en 1565, cuando llegó Legazpi, se la encontró. La tenían guardada los indios, la tenían guardada y la adoraban en secreto, y un marinero se la encontró en una de las cabañas y la cogió y se la llevó. Y entonces otro, como si dijéramos, otro capitán de una de las naos de Legazpi lo vio y le dijo, ¿qué llevas ahí? Y entonces se lo preguntó y le dijo, esto no lo puedes tener tú, hay que enseñárselo al general, y se lo llevó al general. Y Legazpi, Miguel López de Legazpi, lo que hizo fue, en agradecimiento, erigir una iglesia que es la Basílica del Santo Niño de Jesús, que está, creo que es en Manila, me parece que es. Entonces, y se conserva, esa estatua está allí. O sea que estamos hablando de 1520. Por eso os decía lo del tema de la religión. Por eso, porque estas cosas a veces no se cuentan. Y si no se cuentan, no se entiende el por qué llegó la gente allí y el por qué hicieron lo que hicieron. Entonces, la conversión, y esto en agradecimiento, fue esta estatua, ¿no? Y esto es la despedida. Sabéis que a estas islas llegaron dos barcos, la Victoria y la Trinidad, y entonces allí se decidió, la Trinidad iba a volver por el camino que habían regresado, y la Victoria, que fue Juan Sebastián Elcano, decidió ir por la ruta portuguesa sin tocar puerto. Después lo veremos y veremos lo que hizo, porque este territorio que está en azul, navegando, con los vientos que hay en el Cabo de Hornos, que tardaron casi un mes en doblar el Cabo de Buena Esperanza, un mes más. Esta navegación, cuando llegaron a la altura de Cabo Verde, ya los marineros de la Victoria le dijeron, por favor, señor, vamos a parar, porque es que no podemos más. Llevaban 24 horas al día turnándose, aparte de llevar el barco, dándole a una especie de bomba de achique, turnándose, sin comida, sin comida, comiendo lo que podían, porque lo único que llevaban era arroz, y porque la carne se les había pudrido. o sea, 5 meses, que se dice pronto, y estaban agotados. Entonces pararon en Cabo Verde, ahí desembarcaron 15 marineros, fueron en bote a recoger víveres, y ahí los portugueses se dieron cuenta que no eran lo que decían que eran, que decían, bueno, si os pillan, decir que venimos desde América y que nos hemos perdido en la ruta y tal. Y los portugueses se dieron cuenta, entonces intentaron apresar a la Victoria, y Magallanes cortó los cabos de fondeo y salió pies en polvorosa, abandonando a los 15 que se quedaron en Cabo Verde. Una vez que llegó a Sanlúcar, lo primero que hizo Juan Sebastián Elcano es decirle a Carlos I, Majestad, tenéis que recoger a los 15 que dejamos en Cabo Verde, lo que demuestra la importancia que daba a la cercanía humana que tenía con su tripulación. Es decir, que conocía a cada uno de ellos. Después de 5 meses, os puedo asegurar que se conoce hasta el último detalle de la dotación que llevas en un barco. Es como si estamos todos aquí juntos y empezamos a navegar y salimos de aquí al comedor, del comedor a la cama, de la cama otra vez aquí, de aquí al comedor, y así durante 6 meses. Claro, al final es que le cuentas todo, le cuentas todo, como si tienes una picadura en los dientes, si duermes, si roncas, es decir, al final conoces a tu gente, y claro, cuando abandonó a los 15 en Cabo Verde, para él supuso un golpe muy duro, porque claro, era muy duro lo que estaba haciendo. Pero bueno, llegó tal, y esto es la vuelta a Sanlúcar y la llegada. Entonces, esta es una carta de Cushman IV, que es una carta de un cartógrafo alemán, y aquí, con esto es con lo que navegaban. Daros cuenta que Magallanes, cuando sale en la expedición, dice, bueno, voy a ir por ahí y tal, y de aquí, una vez que llega a este punto, voy hasta las Molucas. Pero amigo, y después iba a volver, decía tal, y volvía por el mismo camino.
Ah, amigo, pero no fue lo que pasó, porque dicen, coño, vamos por la ruta portuguesa, que era por el Cabo de Buena Esperanza. Y entonces, eso fue el motivo de lo de San Julián, que acabo de contar. Cuando llega a ese punto, dice, oye, que aquí todavía seguimos más al sur, aquí hay más tierra, vamos a seguir. Entonces siguieron, hasta descubrir lo que era el estrecho, porque dicen, gente que estudia en estas materias, que Magallanes no sabía que había un paso, intuía que había un paso, pero no sabía a ciencia cierta que había un paso por ahí. De hecho, a partir de la zona de San Julián va costeando y va entrando en cada uno de las bahías que se encuentra para investigar qué territorio es. De hecho, la zona le llaman el río de Solís. Solís entró ahí y llegó hasta el final, y al final desembarcó en una isla y los indígenas de allí lo apresaron y se lo comieron. Hicieron ahí un festín de una barbacoa y se lo comieron. Y claro, los otros horrorizados cogieron, dieron media vuelta y se volvieron a Sanlúcar, pero ya la información dijo, oye, tener cuidado que ahí hay gente, hay carnívoros, caníbales, entonces, pero bueno, él fue costeando, ya sabía eso y fue llegando hasta descubrir lo que era el estrecho Magallanes, de ahí llegar a las Molucas. ¿Y cómo volvió? Pues no se sabe, porque él murió en Mactán y entonces no sabían cuál era el plan que tenía. Entonces, ya eso es la historia de Elcano, que fue lo que os he contado. ¿Qué vientos tenía en aquella zona? En aquella zona, aquí vemos el Atlántico. No sé si se ve en la parte de arriba. Se ve, tienen ahí dos circulitos en la parte de aquí arriba. Lo ven aquí, estos son los vientos que tenían en el Atlántico Norte y estos eran los vientos que tenían en el Atlántico Sur. Entonces, los vientos del Atlántico Norte era lo que hizo Colón, ¿qué es esto que hizo aquí? A ver si sale, es ahí, la naranja. Fue por abajo y volvió por arriba. Subió hasta el paralelo de las Azores y volvió, porque sabía que había este tipo de viento. Entonces los portugueses, pues aprovechando la navegación hacia el Cabo de Buena Esperanza, por eso decía que iban hacia América del Sur, hacia la zona de Brasil, más o menos, y volvían, al llegar a un punto determinado, decían, bueno, ya estamos más o menos a la altura, y ya cogían los vientos hacia Levante, y ya llegaban a África y llegaban al Cabo de Buena Esperanza. Eso era cómo se tal. ¿Qué pasaba con Magallanes? Pues Magallanes, a ver si tengo aquí, los vientos del Pacífico intuían que eran del mismo estilo, y en el Pacífico Sur también eran así. Pero bueno, era lo que intuían, no lo sabían, pero lo intuían más o menos. Hasta 1565, que fue Urdaneta en que consiguió volver. Pero, mientras tanto, aprovechando los viajes y las corrientes y el viento, ahí vemos cómo fue la derrota desde el estrecho Magallanes hacia las Molucas, aprovechando el viento. Aquí les muestro una imagen, que esto es no sé si se ve, desde el 1 de enero, el viento, tenía una imagen, pero no se la quiero poner porque tampoco me quiero extender mucho. Pero bueno, hay ya cartografía actual donde te da el viento en tiempo real en cada mes del año, ¿no? Entonces este es que vienen desde el norte, entonces por eso hicieron la ruta que hicieron. Subieron un poco hacia hay unas islas ahí a la altura de Chile que le llaman las islas de Crusoe, donde se hizo la famosa novela. Entonces eran unas islas que no llegaron a ver Magallanes, pero subió hacia arriba aprovechando las corrientes de viento y llegaron a las famosas Islas de los Ladrones, pero no porque supiera que estaban allí, no, es que el viento les llevó de esa manera. Después además de casi 2 años de año y pico, 2 años de navegación, la verdad que estaban bastante baldados y ya se quedaban un poco, decían, bueno, vamos a ver dónde nos llevan y a ver si encontramos tierra. Pero estos son los vientos que vienen del norte, como he dicho, y ven hacia el sur. Entonces ellos subieron y después bajaron, que fueron hasta encontrar las islas famosas. Y esto es en el mes de julio, donde los vientos son al revés, ven del sur hacia el norte. Pero bueno, es simplemente, esta es la vuelta de Juan Sebastián Elcano, y con esto ya hemos explicado lo que era la vuelta. Vamos a ver qué otras expediciones se celebraron o se tuvieron lugar a partir de la vuelta de Magallanes, para que entendamos un poco la gesta que consistió y lo que yo he llamado la globalización y el primer imperio global. A partir de Magallanes, pues España dijo, bueno, vamos a encontrar, tenemos una ruta, vamos a ir otra vez a las Molucas. Y ahí García Jofre de Loaiza pidió en las capitulaciones, consiguió unas capitulaciones del rey,
y le ofreció 5 barcos para llegar hasta las Molucas y ya establecer una línea comercial, como si dijéramos. Pero se preparó muy bien y esta expedición fue un desastre, un desastre. Llegaron solamente un barco, llegaron a las Molucas bueno, y esto no fue lo que se esperaba, no fue lo que se esperaba. Eso terminó, bueno, se murió Juan Sebastián Elcano, murió en la travesía, murió Eloísa, iba Urdaneta a bordo, un jovencito de 16 años, llegó Urdaneta y se quedó a vivir en la zona de las Molucas y ya se casó allí, estuvo unos años luchando contra los portugueses. Ahí había rivalidad, porque los portugueses decían que eran de ellos esos territorios y los castellanos decían que no, que eran territorio castellano, y ahí hubo sus peleas, tal. Al final, bueno, pues negociaron una paz y los llevaron de vuelta 5 años más tarde de vuelta a la península, y Urdaneta lo que hizo, pues nada, se hizo monje y entonces ya lo que, se hizo, bueno, se había casado, tuvo una hija, entregó la hija en matrimonio al llegar al país, bueno, aquí a España, a la península, la casó y tal, y él se volvió a América y se hizo franciscano, parece que era, ¿no? Sí. Y bueno, y el hecho es que la siguiente expedición, que es esta de aquí, a ver si lo consigo poner. Madre mía. Bueno, esta es la expedición de Saavedra. Esta expedición ya en Saavedra ya salieron de Nueva España. Cortés, Hernán Cortés, que también es otro personaje denigrado, que también hizo muchísimo por lo que es la cristianización y la colonización de América. Hernán Cortés le ofreció al rey de España fletar una armada e ir a las Molucas, ofreciéndole, bueno, para establecer una línea comercial, como si dijéramos. Entonces, a Saavedra ofreció unas capitulaciones y Saavedra hizo la derrota. El problema era que le encargó volver. Dice, vas para allí y vuelves. Entonces, ¿qué pasó? Pues que no consiguió volver, porque no sabía dónde el viento, no sabían cómo volver. Llegaban hasta el paralelo de los 35 norte y no conseguían con temporales, en unas épocas del año porque no conocían lo que era aquello. Entonces llegaban a unos 35, unos temporales brutales, entonces tenían que volver y decir, mira, esto es imposible, nos venimos para aquí y a ver y que sea lo que Dios quiera. Después de Saavedra, pues estuvo Hernando de Grijalva, que salió también, primero salió desde Acapulco, fue en apoyo de Pizarro, y después de Pizarro, a la vuelta, en vez de volver, lo que dijo, bueno, vamos a ver si pillamos algo. Pues fue así, porque no tenía instrucciones, dicen que no tenía instrucciones. Entonces él empezó a navegar y se metió por el Ecuador, y subió un momento a paralelo de 12 grados y volvió a bajar porque no tenían viento, y empezó a navegar por el Ecuador con vientos portantes y bebían agua de lluvia, tuvo un motín a bordo, dicen que lo mataron. Bueno, el caso es que se murió y los tripulantes llegaron otra vez a las Molucas y ahí se quedaron. Y el siguiente que tenemos es Urdaneta. Urdaneta ahí me falta la de Legazpi, pero que tampoco quiero extenderme mucho. Legazpi organizó también desde Nueva España una expedición hacia las Molucas y fue el fundador de Manila, y después el que encontró el niño Jesús del Cebú, famoso, ¿no? Entonces, ahí llevaba a Urdaneta. Engañaron más o menos a Urdaneta y le dijeron, mira, vente con nosotros que no vamos a territorio portugués, vamos a unos territorios castellanos que había allí, tú te vienes con nosotros, nos indicas cómo vamos a navegar. Urdaneta era una persona que es curiosa, es una persona que tomaba situaciones 4 veces al día. Era muy meticuloso, era una persona muy meticulosa. El cuaderno de bitácora de Urdaneta está plagada de detalles. Cada vez que había un cambio de rumbo, dice que ahora cambiamos a una cuarta al este, una cuarta al oeste, subimos hacia el norte, bajamos hacia el sur. Es decir, navegamos tanto tiempo por el reloj de arena, navegamos tanto tiempo a este rumbo, después cambiamos el viento. Es decir, iba detallando exactamente toda la derrota que llevaba haciendo. Por eso él dijo, cuando dijo, yo sé volver a Nueva España, le creyeron, porque era una persona muy detallista y sabían de lo que estaba hablando. Y por eso, cuando se marchó con Legazpi, un poco engañado, en 1564, lo que hizo fue volver y
subió hacia el paralelo de 40 y pico de grados de norte y ahí pilló la corriente del Curosí. ¿Por qué tenía ese conocimiento Urdaneta? Urdaneta había estado en Molucas viviendo, se había casado allí, había hablado, tenía mucho don de gente, que es una cosa que los españoles tenemos por naturaleza, porque somos así, porque con lo que es la influencia árabe y la influencia que teníamos en la península, pues nuestro carácter es abierto, carácter mediterráneo, que hablamos con la gente, claro, por eso cuando ahora oímos esta ofuscación que hay, este estrés que tenemos todo el mundo de pelearnos unos con otros, si no va en nuestra costumbre. Nuestra costumbre es un poco diálogo, es un poco de salir a tomar una cerveza, a tomar unos chiquitos, irnos con los amigos. Eso es el carácter español. Ese carácter se transmitía a todas estas expediciones. Por eso nosotros llegamos a las Molucas y por eso nos querían en las Molucas. Por eso nos querían a nosotros y no querían a los portugueses. Los portugueses trataban a la gente mal. De hecho, hay crónicas, no es que me lo esté inventando. Los mismos indígenas, o Urdaneta en su crónica decía que los indígenas preferían a los castellanos a los portugueses porque los portugueses los trataban mal. Nosotros, hombre, hay de todo, obviamente, hay de todo, pero principalmente nuestro carácter era, como decía Isabel la Católica, enseñar a la gente, educarlos en las costumbres. Por eso hicimos lo que hicimos en América. Por eso construimos las primeras 60 universidades en América antes que la primera universidad anglosajona. Por eso educamos a la gente en América. Eso es la globalización española. Eso es lo que se consiguió. Todo lo demás son gestas, hechos importantes, aventuras que corrieron estos personajes de una talla, porque meterse en un barco, como ya os he enseñado, de 20 metros, meterse por el Atlántico y pillar olas por ahí y llegar a un sitio que no sabía ni lo que había, hablar con los indígenas, establecer relaciones, que la gente le aprecie, eso, bueno, hay que tener un carácter y una fortaleza que no todo el mundo lo tiene. Este es un monumento que está allí en Cebú, creo que es en Cebú, a Urdaneta, ¿no? Y esto es, 1565, cuando encuentra el tornaviaje. Esto es una imagen, ya os lo digo ahora, que yo estoy en el instituto y estoy llevando un proyecto de digitalización de todas estas expediciones, y esto lo tengo hecho en Google Earth, poniendo en cada punto qué es lo que van haciendo, leyéndome todas las derrotas y los cuadernos de bitácora de cada una de las navegaciones, principalmente enfocado a la difusión y a la enseñanza. Pero este es el viaje hacia donde subieron, que se ve hacia arriba, y después llegaron hacia California. Y no llegaron a California por casualidad, llegaron a California porque los vientos le mandaron allí. Entonces llegaron allí y fueron costeando, y ahí en California, Hernán Cortés había fundado ya una ciudad en la Baja California. Y los jesuitas tenían allí una misión. De hecho, paran en esa misión al sur de California para abastecerse y continuar el rumbo hacia el sur para llegar al puerto de Acapulco. Bien, esto es nada. Y entonces aquí, ya para finalizar, esto eran cómo se había repartido, ¿cómo se había repartido? ¿Cómo habían distribuido, de todas las expediciones, cómo estaban distribuidas los territorios entre Castilla y Portugal? Esto vemos a través del viaje de Magallanes, Urdaneta, vemos ahí Colón, los viajes en rojo, y aquí vemos en verde, no sé si lo ven, en verde se ve la parte portuguesa y en naranja se ve la parte castellana, ¿no? Esto es igual. Madeira, Azores, y el tema de la globalización, aquí les pongo un ejemplo, que esto es el Apolo 12 cuando salió de Cabo Cañaveral y llegó a la Luna. Entonces, si analizamos lo que hicieron los americanos para construir este cohete, cómo llegar a la Luna, toda la información que tenían, todas las fotografías que sacaron de la Luna, sabían dónde iban a aterrizar, cómo iban a llevar el módulo, cómo iban a aterrizar, el combustible que iban a gastar, el tiempo que iban a tardar. Y eso, todo el mundo habla de esta hazaña, y como dijeron, un gran paso, ¿no? Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Pues lo que hizo Magallanes y todos los demás, o lo que hizo Elcano y Magallanes, pues hay que valorarlo en su justa medida,
como lo que era, una hazaña, y como dice en la leyenda que le dio el rey al llegar a Magallanes, Cano a Castilla, le dice: Señor, hemos navegado, cuando le llamó para dar ¿cómo se dice?, el post-debriefing de la expedición, le dice: Señor, fue muy sencillo, le contó al tal y dice: Señor, hemos navegado toda la redondez de la tierra. Simplemente con esa frase reflejaba todo lo que habían conseguido. Esto es una carta abierta desde el Polo Norte, viendo lo que era la redondez de la tierra, como fue lo que hicieron, ¿no? Y esto de aquí es la leyenda que está en el Juan Sebastián Elcano, en el escudo, que es la copia del escudo que tiene, que le cedió o que le autorizó a aportar el rey a Juan Sebastián Elcano, que decía: tu primus circundedistime. Eso está en una placa en el Juan Sebastián Elcano a bordo. Y el barco es lo que luce. Es un barco que lleva recorridas 2 millones de millas. Va a hacer próximo el centenario. Es un barco que, bueno, yo le tengo mucho cariño, porque la verdad es que es un barco que cuando entras a bordo, madre mía, parece que tiene vida. Parece que tiene vida. Ahora mismo acaban de ponerle el palo de popa, el palo mesana, se lo acaban de sustituir porque es el palo donde van todos los escapes y los gases de los motores, van por ahí y se la han cambiado, ¿no? Pero bueno, es un barco que tiene mucha historia. Y cada vez, y sobre todo en la parte de América y Sudamérica, cada vez que va allí le reciben con muchísimo cariño, y es un sitio que es especialmente entrañable, que es Puerto Rico. Puerto Rico es una cosa que vamos, la gente, todavía hay las monjitas que están allí, que cada vez que entra en el barco ponen una bandera, porque dicen que esa bandera la portó un náufrago que llegó a las tierras y se las entregó. La que le socorrió fue una monja que estaba allí en Puerto Rico, y entonces el marinero le ofreció, le dio la bandera y dice: cuídela, señora, que esto ha costado muchas vidas traerla aquí o llegar hasta aquí. Entonces, no es la misma, pero bueno. Entonces, y esto es el Ayuntamiento de Madrid. Esto es ya chascarrillo, ya termina la conferencia, ya ha terminado, ¿no? Esto es chascarrillo. Entonces, ahora estamos ahí en el instituto un poco discutiendo qué cosa más rara el instituto que tenga esto que les voy a enseñar aquí ahora. No sé si lo ven, pero esto de aquí son bustos de Núñez de Balboa, Magallanes, Elcano, Pizarro, Cortés, Colón. Estas columnas que tiene aquí y aquí en las esquinas del edificio son proas de galeras. Ustedes cuando vayan a Madrid, fíjense, por favor. Yo no digo que esto haya sido un diseño para la Armada. Yo lo único que digo, y de hecho mi jefe me lo discutíamos con él, qué curioso que este edificio se haya hecho de esta manera. Entonces, investigando, parece ser que esto es un palacio. En Madrid los palacios tienen esta torre, tienen unos votivos aquí. Aquí arriba están 2 esferas armilares. La esfera armilar es el globo terráqueo, ¿no? Está sostenido por 2 Hércules cargados en la espalda. Entonces, si se fijan, dicen: oye, ¿y esto por qué tiene el edificio de correos? Bueno, dice, bueno, puede tener cierta relación con el barco de aviso que se llevaba la Armada para llevar el correo a América, a los territorios de ultramar, que no eran colonias. Eso era lo que dicen los ingleses. Para nosotros era España de ultramar. Y podía tener relación, pero el complejo, que es el edificio de correos, el cuartel general de la Armada, que está a la derecha, y en la parte de atrás, que está la Marina Mercante, esos 3 edificios forman como un eslabón, porque en la Secretaría General de la Marina Mercante, la puerta principal da al edificio del cuartel general de la Armada. Y el cuartel general de la Armada, la puerta principal, da al edificio de correos. Edificio de correos. Dice, hombre, lo lógico sería que el edificio principal, que era en aquel entonces la Armada Española, fuese el edificio que encabezase este complejo arquitectónico. La Marina Mercante enfocaba al edificio de la Armada, al Palacio de Marina,
y la parte de atrás, que era serían oficinas, bueno, pues daría a la Marina Mercante, era lo lógico. De hecho, si entras a investigar ahí un poco, empiezas a ver motivos, escudos, empiezas a ver una especie de balconada aquí que está un poco tapada, que bueno, yo solamente digo que esto parece ser que iba a ser un edificio, un palacio de marina, y se diseñó en el año 1895, 1897. ¿Qué pasó en el 98? Que perdimos Filipinas y perdimos Cuba, amigo. Y dijeron, nene, le dijo la Gema o el ministro de Marina, nene, tapa esto a ver si nos desguazan, porque estuvieron a punto de desaparecer la Marina por haber perdido la guerra con los americanos. Entonces dijo, guarda esto, ya lo sacaremos más adelante. Entonces, cuando salió el proyecto para el edificio de Correos, el ministro de Marina dijo, bueno, le damos el proyecto ponemos que es de Correos y ya negociaremos más adelante. Como esto va a tardar 10 años, ya negociaremos aquí, yo te doy esto, tú me das esto, y lo convertimos en el edificio de Marina. Pero al final no pudo ser y nos tuvimos que comer. Y ya con esto he terminado la conversación y la exposición, y muchas gracias por su atención. Vamos a abrir ahora un pequeño turno de preguntas por si tienen alguna duda. Lo que vamos a hacer, casi les dejo yo este micrófono y lo acerco a las personas que tengan alguna duda, ¿vale? Bueno, enhorabuena por la conferencia, muchas gracias. Yo tenía un par de curiosidades. La primera, no sé si se me oye. Sí. Bueno, la primera, hemos visto los límites muy bien ahí representados en el Tratado de Tordesillas, pero claro, yo me imagino que el que atraviesa Brasil estaría como más delimitado y más claro, pero ¿podían tener claro en esa época en Castilla que, digamos, atravesando como atravesaron y por el estrecho de Magallanes, llegarían a la especialía, que era lo que buscaban, y que entraría dentro del territorio que decía el Tratado de Tordesillas castellano, o sería el portugués? Sí. Esa era la primera. La segunda, ¿cómo llega Elcano a dirigir, a continuar la expedición una vez que Magallanes muere? ¿Cómo llega a ser el responsable? ¿Era el superviviente del mayor, digamos, nivel en la Marina, o se ponen de acuerdo, o como era piloto, la verdad que tenía un puesto importante? Pero... Sí. Bueno, muchas gracias. Sí. Todo hay que ponerse en el contexto en el que estábamos, ¿no? Los castellanos creían, claro, llegaba el Tratado de Tordesillas con el meridiano, las 370 leguas famosas desde Cabo Verde, que llegaban a la altura de Brasil. O sea, ¿por qué son 370 leguas y no son 290? ¿Por qué no eran 100, como había antes? ¿Por qué no eran 150? Amigo, es que había inteligencia. Parece ser que los portugueses ya habían llegado a esa zona. A la Chita Callando no habían dicho nada y habían llegado a esa tierra y sabían que había ahí tierra. Entonces, establecieron esa línea de los 370 leguas a partir de Cabo Verde. Entonces, todo lo que hay a levante de esa línea pertenecía a Portugal y todo lo que había después pertenecía a Castilla. Entonces, lo que no sabían era por dónde cortaba el antemeridiano, que ahí fue otra discusión que tuvieron después con el Tratado de Zaragoza para determinar el antemeridiano. Entonces, claro, ahí es donde jugaban unos. Si caía más cerca del meridiano de Tordesillas hacia poniente, pertenecía a Portugal, y si esos territorios entre esos dos meridianos, pues pertenecía a Castilla, y si era más, que pertenecía a Portugal, porque Portugal iba por África. Entonces llegaban allí y el problema era delimitar el antemeridiano. Entonces ahí es donde hubo discusiones si estaba más a la derecha o más a la izquierda. Pero esa discusión con los medios de la época era muy difícil determinarlo. Era muy difícil determinarlo.
De hecho, al final, Carlos I vendió las Molucas, se las vendió al rey de Portugal, y entonces ya zanjó un poco la discusión. Pero Legazpi, cuando volvió por allí, dijo, no, muy bien, las Molucas para ti, pero el resto no, eso no es tuyo, eso pertenece a Castilla. Y de hecho fue allí y fundó la ciudad y se quedaron allí. O sea que hay que verlo en el contexto, con los medios de la época. Y la otra pregunta, ¿por qué asumió Elcano el mando de la expedición? Bueno, vamos a ver. En aquella época no había escuelas. Ahí la gente aprendía a base de bregar en la mar y estar desde pequeñitos navegando y chuzando en los barcos. Entonces, Elcano era una persona, era un navegante, llevaba muchos años embarcado. Y era una persona sensata, era una persona que tenía un don de gentes y era un líder por naturaleza. Su carácter consultaba con la dotación antes de tomar una decisión. O sea, no es que fuese una imposición como hacía Magallanes. Elcano trataba y hablaba con la gente y les ponía el por qué había que ir por esa zona y no ir por la otra. ¿Les convenció? Bueno, de hecho fueron por ahí y no es que les convencieron, le hicieron caso porque era una persona con carácter y con carisma dentro de la expedición y en muchas facetas a lo largo de la expedición tomó decisiones razonablemente acertadas y además era piloto y llevaba el barco bien, sabía situarse, sabía gobernar el barco, hablaba con la gente, la trataba con cierta condescendencia, bueno, no condescendencia, sino que la trataba, los consultaba, hablaba con ellos, etcétera. O sea, que la gente la apreciaba. Y era ese el único motivo, y además, además que en lo que era la escala de mando, como se dijera, la escala de mando de autoridad, pues claro, primero iban lo que eran las expediciones normalmente, pues las otorgaban por títulos nobiliarios, pero era porque era la época. Tú eras marqués o eras caballero de la Orden de Santiago, que era lo que trataban de conseguir cualquiera que se embarcaba o que le diese el mando de una expedición de este tipo, caballero de la Orden de Santiago, y a partir de ahí pues se iba el tesorero, después iban los pilotos, después iban los contramaestres, después el maestre, o sea, iban categorías que iban, claro, cuando se iban muriendo la gente, claro, es que allí se morían como piojos, es que la gente hay que entender que sin comida, con unas avitaminosis que hacía el escorbuto. El escorbuto era una enfermedad que por falta de vitaminas la gente se sacaba con un dedo, se pasaba el dedo por la encía y sacaba trozos de carne. es que era, entonces ahí se moría la gente, se moría. Entonces, claro, si no comías bien, pues ibas muriendo. Los más resistentes pues aguantaban más. Y ya está. Y después ibas, eso, pues lo que decía, que iban por el carisma que tenías dentro de la expedición y de los barcos, pues ibas adquiriendo tu puesto. Claro, era por negación, ¿no? Otro, el siguiente. Entonces, cuando ya no había más, ¿quién se sabe situar? Yo, pues venga, pues tú mandas. Venga. Y era eso. Entre otras razones, pero bueno, principalmente era... Sí, simplemente la pregunta, le comentó antes lo de que ya se sabía que la Tierra era redonda antes de que fuera Colón. Sí. Entonces, ¿se veía en qué momento se supo? Pues si hubo algún navegante o algo que lo comentara. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se viera? Ya desde la época de los griegos, ya Ptolomeo ya había... ya Ptolomeo ya sabían que el tamaño de que la Tierra era redonda. Ya habían hecho unas mediciones. No voy a entrar en detalle, pero había tomado y sabía más o menos cómo era el diámetro o el círculo del ecuador, la distancia, midiendo entre dos ciudades la sombra y el ángulo que tenían. Bueno, es un cálculo que se hizo, que ya habían dicho que la Tierra medía, me parece que eran 30.000 kilómetros, una cosa así, el diámetro, ¿no? Y en realidad después eran 42.000, ¿no? Pero vamos, que la Tierra que sabía que era redonda, sí que lo sabían. Que no sabían el tamaño que tenía real,
eso también es cierto, porque las medidas eran... Dicen, hay autores posteriores que ya sabían con bastante exactitud cuánto medía la Tierra, cuál era el diámetro de la Tierra, ya lo sabían. Pero que se sabía que la Tierra era redonda, desde luego. Que la Tierra era plana, eso es un invento protestante para un poco desprestigiar la hazaña de Colón primero y de Elcano Magallanes después. Pero que se sabía que era redonda, desde luego. Lo que no se sabía era que existía un territorio entre Catay y Europa, que era América. Eso no se sabía. De hecho, cuando Colón se murió creyendo que América era territorio chino, o la India, como le llamaban. Fue Américo Vespucio, que es dijo, no, esto se llama América. Entonces ahí, como buen italiano, se colocó la bandera y dijo que era, pero en realidad ellos sabían, empezaron a descubrir, a explorar todas las islas y todo esto. Vamos, de hecho, yo hay cosas que llaman la atención, ¿no? Que llaman la atención. Núñez de Balboa, después cuando descubre el Pacífico, cruza América más o menos por la altura de Panamá, más o menos, y llega al otro lado y dice, oye, aquí hay un mar. Y el mar Pacífico, el mar de Balboa y el mar español eran lo mismo. ¿Por qué se llamaba el mar español? Porque ahí no navegaba nadie, excepto los españoles, bueno, los chinos, los filipinos y tal, pero ese mar era el mar español, el lago español que le llamaban. De hecho, toda la costa de Sudamérica no eran fortalezas como podía haber aquí no sé si han estado ustedes en Malta. En Malta, entran allí, aquello es una fortaleza impresionante, porque claro, es una ciudad que había estado invadida, atacada y requetacada miles de veces. Entonces los lugareños lo que hacían era fortalecer esto para que no tomasen la ciudad, pero la zona del Pacífico, de Sudamérica, de hecho, los ingleses cuando fueron por allí es que arrasaban, porque no se le esperaban que hubiese alguien que se le ocurriese llegar allí a esto. Entonces, pero que era la Tierra redonda, claro que sabían que era la Tierra redonda, desde Ptolomeo. Sí, esto que tiene aquí, pues es el proyecto este que les decía. A ver si aquí me parece. Estos son los regímenes de vientos en el mes de febrero, me parece que es. Venga aquí. Es el mes de noviembre. Esto es noviembre, el mes de noviembre. Esta es la expedición de Saavedra, esta de aquí. Esta es la expedición de Saavedra. Pero de Saavedra no, a ver, ¿esta cuál es? De García Jofre de Loaiza, perdón, no digo de Saavedra, de García Jofre de Loaiza. Esta expedición salió desde Coruña, que fue cuando se creó la casa de contratación. Es que no he hablado de las casas de contrataciones, pero la casa de contratación de Sevilla, es que coño, fue un imperio, fue una casa donde se negociaba todo. Y Coruña dijo, oye, yo también quiero llevarme mi parte del pastel. Los barcos de aquí están en el norte, son muchos barcos más fuertes, vamos a conseguir algo desde aquí tal. Y entonces fue la primera expedición que fue después un fracaso, ¿no? Bajaban la mina es una fortaleza que está aquí. Este recorrido que hacían los portugueses de vuelta, subían hasta la altura de Azores, que era por aquí, más o menos por aquí arriba, y después bajaban y le llamaban la vuelta a la mina. Y era por los vientos, porque les llevaban hasta arriba. Entonces le llevaban hasta arriba, porque ahí se movían por viento, no había motor. Entonces se le llamaba la vuelta de la mina. Entonces llegaban hasta aquí, hasta esta altura más o menos, y de aquí cruzaban el charco y llegaban a la altura más o menos de Brasil. Y de ahí empezaban a costear y se iban hacia abajo. Y bueno, aquí es muy interesante, García Jofre de Loaiza, porque de aquí sale la carabela San Lesmes, que es otra de las grandes incógnitas que hay en la investigación, porque esta carabela se perdió aquí y llegó a unas islas que están por aquí, por esta zona, que es esto que ven aquí, que
esto de aquí, bueno, que ha encontrado un cañón, un francés un investigador encontró un cañón que tenía el escudo de Castilla. Y dicen, joder, ¿y esto qué hace aquí? Y claro, empiezas a buscar en los archivos y empiezas a buscar la derrota y tal, y dicen, puede ser, porque después encontraron indígenas con rasgos, con ojos azules, achaparraditos, pelo negro, como los castellanos de la época, o los portugueses. Y dice, ¿y esto qué hace aquí? Y dice, bueno, pues claro, ante la soledad, pues... ante la soledad, pues eso, pues tienes aquí cosas de estas curiosas, y esto, pues nada, nada más. Esto, la Sierra de los Ladrones, que está aquí en esta zona, que fue donde se quiso establecer Urdaneta, cuando volvió, quiso establecer ahí una casa una especie de almacén de especias para que los barcos fuesen, porque todos llegaban, casualmente todos llegaban a la Isla de los Ladrones, llegaban a la zona de Guam. Le llaman ladrones porque los indígenas de allí les robaban todo, como se despistasen, es que se llevaban todo, cogían todo, porque no tenían nada y por eso le llamaban la Isla de los Ladrones. Y entonces Urdaneta le propuso a Legazpi establecer ahí un almacén de especiería para que los barcos no tuviesen que venir hasta Manila. Y entonces llegaban allí y ahí se cargaban y volvían. Pero Legazpi le dijo que no, y entonces, pues bueno, pero fue una visión que tenía comercial, pero impresionante. Y bueno, esto es. Y nada más. Muchas gracias. Que nos quedó, todavía quedamos a la escuela, el famoso huevo de Colón, ¿no? Y Colón demostrando la redondez de la Tierra, como me contestaba ahora a su pregunta, y para nada. Aquí tengo mi profe de Historia del Arte, Amparo, que sabe perfectamente la redondez de la Tierra desde los griegos, y cualquier persona con un mínimo de cultura sabía que la Tierra era redonda. Cuando vemos las esculturas románicas, siglo XIII, siglo XII, el famoso Pantocrátor, a sus pies tiene el orbe terrestre. Cualquier persona con un mínimo de cultura sabía que la Tierra era redonda. Todo eso y eso que todavía nosotros estudiamos, el huevo de Colón, pues todo eso es parte de esa leyenda negra de hacernos parecer más estúpidos, más idiotas y quitarle mérito a esto. Que al final, como habéis visto y como ha demostrado aquí nuestro conferenciante, todo se trató de una gran hazaña científica por comprender y demostrar lo que era la navegación y los vientos. El gran reto de Colón fue demostrar a los monjes de Salamanca, a los profesores de la Universidad de Salamanca, que era posible no ir, sino volver. Y entonces eso de que si yo bajo hacia Canarias el viento va a empujar, pero si luego subo hacia las Azores el viento va a empujar de vuelta. Y esta era la misma guerra que tenían con el famoso tornaviaje, hasta que Urdaneta lo consigue ir a las Molucas y volver, ¿no? Al final es todo mucho más meritorio de lo que pensamos. Hay mucha ciencia detrás, mucho conocimiento detrás y por lo tanto también pues mucho motivo de orgullo para estos marinos españoles, o en este caso castellanos, que nos precedieron. Y de esto podríamos estar hablando miles de cosas. Y este conferenciante da para mucho, porque me estuvo explicando, yo no lo sabía, que la Compañía de Jesús, y con esto ya enlazo y me termino con la próxima conferencia, la Compañía de Jesús tenía su propia flota de barcos, con su propio sistema de navegación, sus propios sistemas de referencia, su propio meridiano de referencia, sus propias cartas de navegación, es decir, tenían toda una marina al margen del Estado español en este caso y de cualquier otro Estado. Y de esto estuvimos hablando precisamente esta mañana y con esto ya les emplazo a ustedes a la próxima conferencia, con la que cerraremos este ciclo, llamada 1522 Ignacio de Loyola, Principio de una misión mundial. Efectivamente, lo que veremos en esta próxima conferencia, el día 13 de diciembre, en el Colegio de Jesuitas, será ese legado de San Ignacio en el mundo, todo ese inicio de las misiones en todo el mundo y lo que conllevaba. Que hoy pensamos que cuando se dice con desprecio que los españoles iban a cristianizar y a llevar su fe y a bautizar a los indígenas era pues un crimen atroz contra la cultura, y no nos damos cuenta que en los parámetros mentales de su época era el mayor regalo que se podía dar. Es decir, no podemos olvidar que en esa época todo el mundo era creyente, mayor o más practicante, menos practicante, pero todos creían.
El reconocer a un indígena como cristiano, bautizarlo, significa reconocerle como tu hermano, como tu igual. Es decir, no tengo derecho a hacer con él lo que no hago con mis vecinos. Es decir, no puedo esclavizarle, no puedo hacer lo que hacen los ingleses, lo que hacen los portugueses. Es más, le reconozco como mi hermano aquí y en el otro mundo, para la vida eterna. Darle ese regalo que era bautizarlo era una cosa que no soportaban todos aquellos que lo que querían era esclavizar a los indígenas como hacían los ingleses o los portugueses. Y que además el no esclavizar a estos indígenas nos robaba mucha competitividad a los españoles. Porque claro, no es lo mismo tener que pagar a mi trabajador que tenerlo esclavizado. Y a pesar de todo, los reyes, desde el principio, desde Isabel la Católica, se empeñaron en que todos fueran cristianizados y fueran convertidos en súbditos de la corona como cualquier otro español. Por eso no se habla de colonias españolas, sino de territorios españoles. Eso nos costó mucho dinero, nos costó la ruina a España, pero le dio o nos dio una gran cultura y un gran progreso a estos territorios americanos que no tuvieron los africanos, por ejemplo, si comparamos con los portugueses. Y en eso jugaron un papel fundamental estas misiones, de las cuales nos hablarán en la próxima conferencia. Así que completaremos de esta manera el ciclo, cerraremos el círculo de orígenes y bueno, pues espero verles también allí. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.